Hola a todos, bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar con lo que es un algoritmo numérico conocido como método de bisección, que este funciona para lo que es la obtención de raíces de funciones algebraicas. Voy a hablar un poco sobre él, pero no me voy a extender tanto debido a que vamos a hacer lo que es la programación en Java de este mismo. Entonces, este método consiste en proponer un intervalo cerrado de un límite inferior y un límite superior, el cual se sospecha que dentro de este límite que existe, voy a pintar aquí una línea roja, en cual aquí se sospecha que dentro de este límite existe lo que es una raíz de aproximación. Entonces aquí ocurre lo que es un cambio de signo. ¿Y cómo se verifica este cambio de signo? Entonces la evaluación del producto de la función evaluada en el límite inferior y la función evaluada en el límite superior, si este producto, la multiplicación de esto con esto, es menor a cero, entonces se determina lo que es un punto medio. Se determina un punto medio, que este punto medio, como lo obtenemos, haciendo la evaluación del límite inferior más el límite superior, todo esto sobre 2, esto nos da como resultado el punto medio. Entonces, una vez ya obtenido lo que es esta evaluación, se tiene que hacer unas condiciones evaluando si la función evaluada, voy a pintar aquí, si la función evaluada en el límite inferior por la función evaluada en el punto medio, si esto es menor a cero, entonces el nuevo límite se encuentra en esta parte y pasa a ser lo que es el límite superior, este límite superior, entonces XP sería el límite superior porque ya el límite inferior sería este mismo y el límite superior sería el punto medio, porque ya se ha determinado que esto ocurre menor a cero. Entonces, en caso contrario, si la evaluación de x inferior, si la evaluación en el límite inferior con la evaluación del límite superior, todo esto es mayor a cero, entonces se determina que el nuevo o que la raíz está en esta parte. Y entonces el límite inferior pasa a ser el punto medio y el límite superior sigue siendo el límite superior. Ocurre lo que es otra condición, que si la función evaluada en el límite inferior y la función evaluada en el punto medio, si esto es igual a cero, entonces la raíz es el punto medio. Entonces ya no hay que buscar además. Simplemente ya conocemos que aquí sería la raíz. Y termina lo que es el proceso. Una vez que se define el nuevo intervalo así de búsqueda, entonces esto se repite el procedimiento del cálculo, así como la redefinición del intervalo, hasta que este se cumpla, que el tamaño del intervalo es menor o igual que una tolerancia dada. Entonces vamos aquí a hacer lo que es la programación. Una vez ya abierto lo que es NetBeans, el entorno de desarrollo para programar en Java, vamos a crear lo que es el proyecto. Pero antes voy a recalcar que para este proyecto necesitamos unas librerías para evaluar lo que son las funciones algebraicas. Entonces se ha utilizado un parser llamado JIT, que también ya tengo un tutorial de cómo crear o cómo, bueno, sí es cómo crear una calculadora de funciones. Entonces, estas funciones se evalúan utilizando lo que es JIT. Yo aquí en la descripción del video le dejo el proyecto ya creado y las librerías que vamos a utilizar, que es JIT y su extensión. Voy a también a recalcar y voy a mencionar que este video estará en dos partes. La primera parte es esta donde vamos a crear el método, vamos a programarlo y le vamos a hacer pruebas, pero desde consola. En la segunda parte vamos a crear lo que es una interfaz gráfica. Entonces vamos aquí vamos a crear lo que es un nuevo proyecto llamado de Java Application, lo vamos a llamar método bisección. Una vez ya creado aquí la clase principal, y vamos a crear lo que es una nueva clase llamada función.
En esta clase vamos a crear el que nos va a evaluar lo que son las funciones que nosotros vayamos a ingresar. Por lo tanto, aquí vamos a hacer uso de la librería que ya les mencioné y que les dejo aquí en la descripción, que vamos a importarla. Una vez que ya ustedes hayan descomprimido el archivo zip, van a encontrar la carpeta zip y entonces aquí dentro ya les dije que igual está lo que son estas librerías. Entonces yo aquí está en escritorio. Vámonos al proyecto y entonces vamos aquí a añadir hard folder y me voy a ubicar en mi escritorio en la carpeta list y voy a añadir estas dos, JIT y la extensión que utiliza. Vamos a crear una variable privada de tipo string, la llamaremos expresión. Esta variable servirá para almacenar la expresión que nosotros vayamos a mandar. Vamos a definir lo que es un método constructor que recibirá como parámetro una cadena, un string, y que ese string lo vamos a almacenar aquí en esta variable que ya hemos creado. Aquí vamos a crear lo que es el método evaluador, que este método va a devolver un valor. Este método se llamará evaluar. Y va a recibir como parámetro x. ¿Qué va a hacer x en este caso? Va a ser lo que es ya sea lo que le mandemos desde nuestro método de bisección, como bien mencioné, la evaluación del límite inferior y la evaluación del límite superior. Entonces vamos a mandar el límite inferior y este que nos va a devolver la expresión y evaluada. Si le mandamos el límite superior, ¿qué nos va a devolver? La expresión y evaluada en el límite superior, que el límite superior sería x. Entonces aquí vamos a decir que va a recibir un parámetro x llamado x. Dentro de este método aquí vamos a hacer lo que es la evaluación de la expresión utilizando JIT. Entonces aquí vamos a definir un objeto de la clase JIT y lo voy a llamar como J, que esto va a ser de una nueva instancia de JIT. Aquí en el foquito vamos a darle clic para que nos importe lo que es lo que necesitamos para trabajar en este caso. Aquí nos marca un error porque decimos que este método va a devolver algo y nosotros aún no hemos retornado nada. Para lo que es la evaluación de la expresión vamos a añadir lo que son las funciones estándares. También vamos a añadir lo que son las constantes estándares. Vamos a definir cuál es la variable que se ha de sustituir. En nuestro caso sería x. Aquí se va a evaluar con lo que le mandemos de x, que sabemos que x va a ser un valor doble. Y entonces si se nos presenta una función, por decir, de x al cuadrado más 2, entonces esta x se va a sustituir por lo que yo le pase. Si le paso aquí un 2, entonces será 2 al cuadrado más 2. Ahora bien, vamos a parsear esta expresión y aquí le vamos a mandar lo que es la expresión que nosotros vamos a recibir. Ahora bien, aquí ya tenemos definido todo, vamos a evaluar y vamos a devolver este valor. Para verificar si no ha ocurrido algún error aquí en esta evaluación de esta expresión, vamos a determinarlo con una estructura condicional. Entonces aquí vamos a preguntar, vamos a crear un if, aquí con el id vamos que nos ayude a complementar, aquí ya sabemos que es con control espacio. Aquí vamos a preguntar si ha ocurrido un error, pero vamos a negar esto para trabajarlo de manera positiva. No ha ocurrido un error que nos devuelva la expresión ya evaluada, que ya sabemos que aquí nos va a devolver un valor doble. Si no, entonces aquí nos va a devolver lo que es un valor, un number. Ahora bien, y una vez que hayamos devuelto el valor evaluado o un valor nulo, entonces vamos a crear lo que es una clase llamada, una clase llamada método. Entonces en esta clase vamos a crear aquí lo que es nuestro método de bisección.
Pero antes de llegar a él, vamos a crear unas variables porque nos van a funcionar o nos van a servir para la evaluación. Primero vamos a crear una variable privada de función, de la clase función que ya hemos creado aquí. Y esta lo llamaremos fun. También vamos a crear vamos a crear una variable doble llamada x. Vamos a crear una variable entera llamada contador que nos va a servir para contar lo que son las iteraciones. Ahora bien, vamos a crear lo que es un método constructor vacío. También vamos a crear lo que es un método constructor que reciba alguna expresión. Dentro de este método vamos a crear un nuevo objeto de la clase función que ya aquí hemos definido. Entonces, fun va a ser una nueva instancia de función. Y sabemos bien que función nos recibe función. Aquí habíamos definido que cuando invoquemos su método constructor, que nos pida lo que es una expresión, una cadena de tipo string. Por lo tanto, aquí vamos a definir esta cadena. Entonces, lo que recibamos cuando llamemos nosotros al método constructor, cuando nosotros llamemos al método constructor, entonces nos va a pedir una expresión y nosotros le vamos a pasar la expresión para que a función nosotros aquí le pasemos la expresión. Vamos a crear un método también de asignación, un método set para asignar esto mismo. Porque si queremos crear un objeto desde un método constructor vacío, no vamos a tener ninguna expresión. Pero también vamos a tener un método de asignación directo, como es el método de setFunción. De igual forma, este recibirá un string y de igual forma creará lo siguiente. Entonces aquí vamos a crear lo que es el método de la bisección, el que nos interesa. También será un método público. Va a devolver lo que es un valor y lo llamaremos bisección. Como parámetro va a recibir tres valores. El valor del límite inferior, el valor del límite superior y una tolerancia. Al límite inferior lo llamaremos A y al límite superior lo llamaremos B. Y el tercer parámetro, que es la tolerancia, lo llamaremos T. Para empezar vamos a igualar lo que es X, un valor not a number. Entonces aquí contador vamos a igualar a 0 para que cada vez que nosotros llamemos al método, esto comience en 0. Y cada vez que llamemos al método, la X se resete a este valor. Vamos a crear lo que es una variable doble. Le llamaremos eva a, que es la evaluación en A. Y esto va a ser igual a lo que es la evaluación de A, del límite inferior, cualquier valor, ya sea A o B. Entonces aquí vamos a preguntar si esta evaluación es diferente a este valor, quiere decir que podemos continuar. Porque si llegase a ser este valor, entonces aquí entraría lo que es el else. Si devuelve este valor, quiere decir que ha ocurrido algún error. Nuestra expresión está mala. Entonces aquí vamos a definir una estructura condicional. Y vamos a decir si es diferente con, con el signo de negación. Entonces vamos a crear lo que es la siguiente evaluación de B. Y esto va a ser igual a, y evaluamos B. Ahora vamos a crear lo que es nuestra primera estructura condicional del método, que es la multiplicación de la evaluación en A por la evaluación en B y determinar si esto es menor a 0. Si esto es menor a 0, vamos a
vamos a cambiar lo que es el signo buscando lo que es el punto medio. Si la evaluación de A por la evaluación de B es menor a 0, entonces vamos a crear un ciclo el cual X es igual a la suma del límite inferior más el límite superior, todo esto sobre 2. Contador va a incrementar. La evaluación en A se va a volver a evaluar. La evaluación en B se va a volver a evaluar. Y también vamos a preguntar si la evaluación de A por la evaluación de X, que en este caso X es el punto medio, es menor a 0. Entonces aquí vamos a hacer lo que es el cambio de variable, que es B va a ser igual ahora a lo que tiene X. Si no, entonces A va a ser lo que tiene X. Si la evaluación de A por la evaluación de X, que es el punto medio, si esto es menor a 0, entonces vamos a cambiar que el límite superior ahora va a ser X. Si no, entonces el límite inferior ahora va a ser X. Este ciclo se va a estar repitiendo mientras el valor absoluto de X evaluado sea mayor a la tolerancia. Ya una vez que ya se haya terminado, afuera de lo que es el segundo if, sabemos que aquí termina. Aquí vamos a preguntar si este valor es diferente de lo que ya hemos definido aquí. Si es diferente, si contiene algún otro valor, entonces quiere decir que se ha encontrado lo que es la raíz. Entonces vamos a decir, si X no es, si no es not number, si no es, entonces vamos a negar aquí. Entonces vamos aquí a devolver lo que es X, que es la raíz ya encontrada. Si esto no ocurre, quiere decir que aquí no va a entrar. Todo esto va a terminar. Y aquí afuera vamos a devolver este valor. Ya creamos aquí el método de bisección. Le vamos a dar control S para guardar. Y vamos a regresar a lo que es el método principal, el método main, que nos ha creado desde el comienzo del proyecto. Aquí vamos a crear una instancia del método, de la clase método. Y llamaremos el método constructor sin parámetros. Entonces necesitaríamos definir una función y esto lo hacemos con el método setFunción y de esta manera pasamos una función que vayamos a evaluar, ya sea como x al cuadrado. Ahora bien, vamos a lo que es el método de bisección. Vamos a declarar una variable doble y la llamaremos raíz, y esto es igual a lo que tiene que es el método de bisección, y como parámetro me pide a, que a le daré el valor inicial como 2, el valor superior que es 2.5 y una tolerancia de 0.1. Vamos aquí a ejecutar este proyecto, le vamos a dar run file y aquí ya nos hará todo el procedimiento y no nos ha marcado ningún error. Entonces aquí vamos a necesitar lo que es imprimir el valor de la raíz, que en este caso sería la raíz es. Una vez ejecutado, efectivamente nos devuelve el valor. Y si queremos definir otra función, vamos a asignarlo, vamos a copiar y pegar esto para redefinir. Aquí ya damos raíz 2 y diremos aquí lo que es otra expresión, ya sea como el coseno de x menos x.
como límite inferior daremos 0. Límite superior daremos match.pi sobre 2 y daremos la misma tolerancia y veremos a ver si aquí vamos a imprimir raíz 2, a ver cuál es su valor, y aquí nos da lo que es un valor de not at number, quiere decir que ha ocurrido algún error o no ha encontrado lo que es la raíz que necesita. Por lo tanto, vamos a analizar qué es lo que ha sucedido, que era coseno de x menos x, porque ya es una función indefinida. Como resultado nos dará 0.7393, etc. Entonces aquí hay que pasar lo que son funciones, expresiones algebraicas ya definidas, que ya se tengan sospecha de que entre un intervalo exista lo que es su raíz. De lo contrario, si los intervalos son erróneos, quiere decir que este ya no se dará correctamente. De mi parte ha sido todo. Les espero en la segunda parte para crear lo que es la interfaz gráfica de usuario. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Gracias.